Un saludo para todos. Efectos y consecuencias del principio ético. Les habla Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio. El Estado y en su nombre los funcionarios están obligados a reconocer y aplicar el principio ético. No les queda otra alternativa. Cuando el funcionario incumple el principio ético, ignorándolo, contradiciéndolo, descalificándolo, limitándolo o condicionándolo, no solo compromete su propia responsabilidad moral, sino que también compromete la responsabilidad del Estado en cuyo nombre actúa. Ahora bien, el principio ético, como factor esencial del Estado ético de derecho, genera algunas consecuencias prácticas como las siguientes. 1. El principio ético subordina a todos los demás principios de la Constitución y obliga al Estado a tener presentes los valores y principios éticos y morales como base de todas sus actuaciones. 2. El principio ético obliga a los poderes públicos en cuanto creadores de normas, leyes, reglamentos, ordenanzas, etc., a someter a los principios éticos y morales la creación y aplicación de las normas jurídicas. Cuando estos parámetros no se satisfacen, resulta violado el principio ético y los actos realizados sin su colaboración son moralmente inexistentes. 3. El principio ético origina una nueva categoría de acción, análoga pero no confundible con la de nulidad, y esta es la acción de inexistencia moral del acto estatal violatorio del principio ético. 4. El principio ético crea una nueva y radical base de apoyo para el ejercicio de la acción de amparo constitucional. 5. El principio ético lleva a un nuevo tipo de argumentación, como lo es la argumentación ética o moral, que puede ser un valioso medio de alegación para los abogados litigantes. 6. El principio ético dinamiza, incentiva e inyecta nueva vida a los fines del Estado sobre la base de los principios éticos y morales. 7. El principio ético traza la vía para la interpretación binaria de la ley. Ahora pasemos a otras consecuencias del principio ético. Cuando el funcionario realiza el acto al margen del principio ético, compromete su responsabilidad moral y si la violación del principio es grave, incurre en delincuencia moral. Todo funcionario debe acatar el principio ético, pues se trata de una norma jurídica. Cuando el juez deja de velar por el principio ético, deja de velar por la integridad constitucional, pues el principio ético y el principio jurídico son factores esenciales de la constitucionalidad. El juez debe resolver todo caso relativo al principio ético. De lo contrario, incurre en denegación de justicia moral, que es de igual modo denegación de justicia jurídica, pues el principio ético es también norma jurídica. Toda actuación estatal, independientemente de la rama del poder público del que se trate, sea cual sea el nivel o escala jerárquica del funcionario, debe sujetarse al principio ético. Específicamente, todo acto administrativo, además de cumplir cabalmente todas las exigencias o requisitos de ley, debe acudir en primer lugar al principio ético, patrón de referencia esencial para contrastar los fines del acto con el principio de la recta intención y con los demás valores y principios éticos
o morales. Todo anteproyecto de ley, reglamento o demás normas sublegales deben ser mensurados y sopesados en cuanto a sus fines, medios y efectos con los parámetros o requerimientos del principio ético. Todo funcionario debe estar plenamente consciente de que compromete la responsabilidad moral del Estado cuando emite un acto en nombre de éste, lo que significa que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual, no solo penal, civil, administrativa y disciplinaria, sino también moral. Las leyes deben fundarse en la rectitud de intención moral de quien las aplica, por lo que el principio ético no permite desviar los procedimientos ni desnaturalizar las instituciones en contra de los fines de la justicia y de la solidaridad humana y social que establece la Constitución. La sentencia como acto jurídico se fundamenta en una sentencia moral subyacente, pues el fallo, antes que un ser, es un deber ser, que se supone expresión de la verdad y la justicia, por lo que constituye un acto de valoración a priori de los fines y consecuencias reales que habrá de producir. Todos los ciudadanos dependientes del Estado quedan sujetos al principio ético en cuanto factor de disciplina. Cualquier ciudadano puede interponer los recursos de reclamo moral o de queja moral contra los empleados o trabajadores de las dependencias públicas para que sean debidamente sancionados cuando incumplan las obligaciones inherentes. El juez que desatiende al argumento del principio ético deja en claro que no se siente comprometido con los fundamentos profundos de la justicia moral, como lo exige la ley moral implícita en aquel principio. Si por el contrario admite el argumento, debe hacerlo con todas sus consecuencias. Cuando el juez administra justicia, son tres los sujetos morales: las dos partes y el propio juez, quien ve comprometida su responsabilidad moral porque debe optar entre actuar con buena o mala fe, pues le resulta imposible separar de su condición de funcionario su realidad de sujeto moral. El juez ético no puede ser indiferente respecto al destino y alcance de la decisión. La conciencia moral no le permite asumir su función como simple medio de subsistencia. Le asiste la responsabilidad moral de contribuir a la paz social y a la realización de los fines del derecho, y fundamentalmente de realizar el bien en nombre del Estado. El juez no puede escapar a la necesidad moral refugiándose en el pretexto de que su cometido se limita al cumplimiento de las reglas de la habilidad profesional, porque no es un autómata sin conciencia superior que lo ilumine ni voluntad consciente que lo impulse, y porque en todo caso queda bajo el imperio de la necesidad moral generada por el principio ético. El juez debe mantenerse alerta para no actuar como un ente robotizado, interpretando y aplicando el derecho conforme a la programación que le imprimieron los fabricantes, es decir, la rutina de la escuela de derecho, los adoctrinamientos de la dogmática, los ecos de las viejas decisiones jurisprudenciales, la influencia de las huellas seculares y cansadas de otros pies y los prejuicios derivados de diversas fuentes, como lo es aferrarse a las opiniones comúnmente aceptadas o conceptos erróneos. El hecho mismo de interpretar la ley, que podría parecer ajeno al imperativo moral, viola el principio ético cuando lo realiza sin los esfuerzos de una debida reflexión, sin pensar en los alcances humanos y sociales y fuera de la línea teleológica del Estado ético de derecho. Cuando el funcionario jura cumplir fielmente la Constitución y las leyes, implícita y necesariamente jura lealtad al fin primordial del Estado, es decir, jura cumplir el principio ético como norma suprema del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, queda sujeto a todas las consecuencias inherentes a la violación de la ley que este principio representa.
Los jueces que prestan servicio en el Estado ético de derecho deben responder a las exigencias del principio ético aplicando la ley moral en línea recta, sin desviaciones de ningún género y sin plegarse servilmente a las sinuosidades de la ley jurídica. El principio ético impone al juez el deber de contribuir a la producción de una administración pública sana y eficiente, actuando con carácter en pro de una justicia profunda, radical, y en contra de una justicia aparente, superficial, intrascendente, ficticia o ineficaz. A la luz del principio ético, el fin del Estado y del derecho no radica en que se realice la justicia, sino en que se realice el bien a través de la justicia, en condiciones de seguridad moral. En fin, el bien como objetivo primordial, la justicia como vía necesaria y la seguridad moral como factor de estabilidad. Conforme al principio ético, el Estado realiza el bien a través del derecho sobre la base de la seguridad moral. La justicia es un medio ideal, el derecho un medio formal. El principio ético subyace en todas y cada una de las disposiciones del sistema jurídico como acento de la responsabilidad moral del funcionario y como orientador en la labor interpretativa de la ley. Y esto es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima Volente Deo. Muchas gracias por su amable atención.